Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a ver el tema, justamente un tema que tiene que ver con la economía en general, con el escenario que estamos viviendo actualmente. Para lo cual hemos convocado a Pablo Álamo. Él es doctor en Economía y Empresas de CETIS, Universidad de España. Es profesor distinguido es profesor del CETIS, es profesor del CETIS y es profesor distinguido de la Universidad Pontificia de Comillas, España. A su vez es socio de Envibus Consulting de España, es miembro del Instituto de Consejeros y Administradores de España y es coach y consultor internacional. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Horacio. Un gusto compartir contigo este programa tan interesante. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Disculpa al principio un poco con respecto a tu currículum, pero bueno, a veces suele ocurrir. Pero vemos que igual, de todos modos, vos has tenido una carrera, digamos, destacada en distintos países, ¿no? A nivel global. Vamos a ver un poco lo que es el escenario, digamos, de Paraguay en cuanto a la economía, y un poco queríamos ver tu perspectiva. Es decir, por ejemplo, hoy vemos que las autoridades del Banco Central, como las del Ministerio de Economía, hablan de que la economía ha retomado a un 98% el nivel normal antes de la pandemia. ¿Cómo ves vos con respecto a ese tema? ¿Ves que la economía se está levantando? Por un lado, ha sido una de las menos afectadas dentro de lo que es Latinoamérica, ¿no? Sí, Horacio, realmente se nota ya una reactivación. Yo creo que esos datos son correctos y que además se palpa en la calle. El punto importante, Horacio, es saber si va a durar. Si va a durar y si es sostenible, porque sí que hay una incertidumbre muy alta en cuanto al efecto que pueda tener y al el desenlace que pueda tener la pandemia, con nuevos rebrotes, ¿verdad? Bueno, y el efecto que pueda tener en la población en cuanto a contagios, esta nueva reactivación. Son noticias positivas, la gente de alguna manera, con las personas que he conversado, empresarios y también clientes, sí que reconocen una reactivación clara. Claro, eso es lo que se observa, es decir, como mencioné al principio, Paraguay ha sido una de las economías menos afectadas en Latinoamérica, ¿no? Con respecto a ese tema, ¿tenés alguna opinión respecto al por qué? ¿O es porque ya veníamos con indicadores macroeconómicos, un poco también por la forma en que se abordó la pandemia? ¿Tenés una opinión al respecto? Bueno, yo creo que Paraguay siempre se ha comportado de una manera diferente, ¿no? En cuanto a las tendencias de la región. Yo creo que hay factores que tienen que ver también con el tamaño de la economía, creo que es un punto importante, y también con factores de riesgo de los países que están alrededor alrededor de Paraguay, como Argentina, como Brasil, como Uruguay. Yo creo que Paraguay se ha visto beneficiada, podía haberlo sido más, pero se ha visto beneficiada durante la pandemia y creo que, de ese sentido, creo que debe mucho, ¿no?, a sus aliados en la región. Sí, y por otro lado también tenemos otro aspecto que, por ejemplo, los empresarios han mencionado que la corrupción, impunidad presente en el país, eso podría afectar el proceso de recuperación. ¿Vos le ves digamos, alguna relación entre ambos temas? Depende, Horacio. Yo creo que ahí hay que cuestionar algunos mitos. O sea, realmente la corrupción no tiene una relación directa con la recuperación. Obviamente afecta, ¿no? Pero realmente lo que hace que un país pueda desarrollarse es realmente que el plan estratégico funcione y que realmente sea lo que necesita el país y que esté basado realmente en las oportunidades que hay ahora en el mundo para hacer negocios, que en el camino que hay gente que se robe la plata, obviamente ojalá que se evite y ojalá que paguen por ello. Y obviamente ese dinero que nos ahorramos de gente que se lo roba podrá estar destinado a temas estratégicos de la sociedad, pero realmente
no nos jugamos el futuro de Paraguay, creo que tiene que ir en otra dirección. O sea, tenemos que, como población civil, exigir a la política no solamente que nos robe, sino que realmente haga crecer el país en la dirección que el mundo está necesitando. En ese sentido, creo que es muy importante crear esa cultura ciudadana de aportar valor, de un emprendimiento realmente que haga la diferencia. No un microemprendimiento, sino emprendimientos donde realmente Paraguay pueda ser el hub para toda la región en muchos sectores. Y creo que esa visión todavía está faltando. Creo que es un país que depende mucho del agro y de algunos sectores en concreto, y creo que eso ojalá que evolucione. No digo que deje de ser importante, que no, pero creo que Paraguay se juega mucho más en crear innovaciones que aporten valor al mundo. Claro, un poco te estás refiriendo, si tiene que ver también con gestión del Estado o proyecto de país, al tema de infraestructura, ¿no? Por un lado, eficiencia en cuanto al gasto e infraestructura para el desarrollo de los negocios, ¿no? Independientemente que en el último tiempo se ha visto mucho por la parte privada, mucho esfuerzo por la parte privada para tratar de, bueno, todo lo que tenga que ver con real estate o distintas construcciones, o mismo las empresas que se fueron profesionalizando, digitalizando, o sea, teniendo ciertos progresos, pero aparte de lo que es la actividad del Estado, ¿no? Pero a eso me refería, o sea, a eso me refería, que realmente aportar valor y que realmente trabajen en resolver las necesidades del país. Porque en países desarrollados también hay corrupción, pero hay Claro. gente que resuelve los problemas de las personas y crea una estructura realmente innovadora, o al menos que facilite el hacer negocios a muy alto valor competitivo. Yo creo que nos jugamos ahí en eso. Podemos estar discutiendo muchísimo en si un puente que hicimos valía la pena gastarse 3 millones de dólares y no 200.000, pero creo que el futuro de un país no está en eso, tampoco el de Paraguay. Entonces hay que pensar en grande. Obviamente eso, hay que hacer un buen uso de los recursos, y si ahí se incurrió en alguna irregularidad, que se investigue y que haya las consecuencias que la regulación exige. Yo en eso me parece, no va por ahí mi comentario de justificar malas prácticas, ni mucho menos. Lo que estoy queriendo decir es que a veces, cuando converso con personas líderes, muchas veces los temas de conversación creo que están en temas que realmente no aportan un valor diferencial al mundo. Y creo que Paraguay tiene que recuperar eso que realmente en sus orígenes fue, que es un país totalmente innovador. Entonces, en muchos aspectos. Entonces, esa innovación, esa recursividad guaraní, que creo que es de muy alto valor, creo que hay que saberla canalizar hacia crear un país donde realmente en algunos sectores sea un hub de enorme atractivo a nivel regional e internacional. Es posible, es posible. Si uno ve cómo estaban ciertos países asiáticos hace 30 años y cómo están ahora, ¿qué tenían esos países que no tenga Paraguay hoy? No hay ninguna justificación, salvo la falta de líderes, que va mucho más allá de que haya algunos que sean corruptos. Entonces necesitamos líderes realmente que aporten una visión diferente del país y que realmente sea un país competitivo. Claro. Ahora bien, otro aspecto que tiene que ver también, bueno, con la época que estamos viviendo de pandemia, o sea, las autoridades de salud anunciaron ayer que la próxima semana estarían llegando el primer lote de vacunas. Eh, ¿Pensás que un poco que eso en el ánimo de la gente va a generar una expectativa más positiva, va a potenciar lo que sería el impulso hacia, digamos, que la gente se aboque a lo que es el comercio o a invertir? ¿O es algo que todavía estaría pendiente, digamos, ¿no? Hasta que haya una resolución definitiva? Bueno, la verdad, Horacio, es que no soy experto en la sociología paraguaya y no sé realmente cómo va a reaccionar la gente. Mi percepción de las personas que conozco es que percibo cierto escepticismo, pero realmente no sé qué va a poder suceder. Indudablemente es un tema muy importante, porque
está habiendo realmente un problema de abastecimiento de la vacuna, incluso en los países ya con contratos firmados y desarrollados y con una relación, por así decirlo, mucho más directa con la industria farmacéutica. Y con lo cual yo creo, además, no es suficiente una dosis, hacen falta 2. Entonces, creo que ahí puede haber mucho, ¿cómo diríamos? Mucho escepticismo ante que la solución realmente va a ser esas vacunas. Claro, ahora yendo un poquito más al ámbito empresarial, o sea, quisimos dar un marco, que también te voy a preguntar las expectativas a nivel general de la economía, ¿no? Pero ahora te quería comentar que estamos haciendo un sondeo de la redacción de 5 días, con lo cual queríamos ver un poquito que justamente el sondeo menciona que ante la incertidumbre que genera hasta cuándo continuarán los efectos de la pandemia, la mejor decisión para las empresas este año es aumentar la inversión, recortar más gastos, generar alianzas o digitalizarse. Y te comento que los resultados están en justamente generar alianzas y digitalizarse al 29%, o sea, tenemos un 58% de ambas, y recortar más gastos 21% y aumentar la inversión 21%. Mirá qué parejo, ¿no? En cierta medida. O sea, resumiendo, generar alianzas y digitalizarse parecería la opción a nivel, bueno, en este sondeo que se ha expresado la gente, y en segundo término, aumentar la inversión o recortar más gastos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero felicitar a toda la audiencia de 5 días, porque se ve que es una audiencia privilegiada y realmente son muy buenos líderes, porque yo iba a decir que me han encantado las 2 opciones. Yo iba a votar primero las alianzas estratégicas. Realmente felicitar a toda la audiencia de 5 días. Creo que el camino es ese, es pensar en equipo, pensar de manera colaborativa, pensar de manera estratégica. Solo se puede competir en las grandes ligas con muy buenos aliados y creo que ese es el camino. Indudablemente la pandemia nos pone retos y más algunos países de dar el salto definitivo a la digitalización, con lo cual creo que ese punto me parece también muy razonable. El punto es que la digitalización es un medio. Claro. Al final lo importante, insisto, es en acertar en qué sectores Paraguay se la puede jugar a realmente ser un hub que compita a nivel internacional. Creo que eso todavía no lo hemos resuelto. Estamos dependiendo mucho del precio de la soja, estamos dependiendo mucho de ciertos productos y creo que, y de cierto comercio, ¿verdad? Y de cómo le va a Brasil y cómo le va a Argentina. Creo que aquí hay un talento en este país suficiente para pensar también desde otra óptica, ¿no? Claro, parecería que, según lo que vos estás comentando, generar alianza sería algo más elaborado, ¿no es cierto? Porque cuando uno hace una alianza con algún otro par, digamos, ¿no? Parecería que van en un objetivo determinado, ¿no? Sería la decisión más elaborada para decir, bueno, tenemos un rumbo, ¿no? Como vos también mencionaste que digitalizarse es un medio. Ahora una alianza parecería que también es un medio y es un fin, ¿no? Claro, total. Fíjate que el punto es que es un momento, el actual, muy importante para el empresario y que pone a prueba al empresario, porque siento que hay 2 caminos, Horacio. El de resistir a esta crisis, a este momento de alta incertidumbre, o aceptar incondicionalmente esta nueva situación. A veces en conversaciones con algunos empresarios siento o percibo que hay esa esperanza de volver a la normalidad. Es una forma de resistir la nueva realidad, de resistirse, de rechazar. Queremos que vuelva, quizá si logramos esa inmunidad de rebaño, si llegan esas vacunas, volveremos a como era la situación antes. Creo que eso no es el camino, ¿no? Rechazar esta nueva realidad con el deseo de querer volver a la anterior, creo que no es el tipo de liderazgo que hace la diferencia.
creo que necesitamos aceptar esta nueva situación, esta nueva realidad, y solo si la aceptamos realmente vamos a poder ser resilientes. Resilientes, que es saber aprovechar las oportunidades de negocio que hay en todo momento. No esperar a la situación anterior donde me iba muy bien con mi negocio, sino ahora, en esta nueva realidad que no quiero que cambie, más allá que la de los muertos, esta nueva realidad, ¿cómo la manejo? Porque en esta nueva realidad hay oportunidades de negocio y tengo la capacidad de aprovechar estas nuevas oportunidades. Esa mentalidad resiliente realmente genera transformaciones y realmente pone a prueba la capacidad de los líderes que tenemos, de cómo realmente, lo que decía Schumpeter, uno de los grandes maestros de la innovación, él decía que para innovar hay que destruir. Claro. Entonces, y luego cómo, cosa que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo en las planificaciones estratégicas que hacemos, Horacio, con las empresas siempre hacemos esa pregunta. Una de las preguntas que hacemos es, si dedicamos un tiempo, es ¿qué vas a dejar de hacer? Claro. ¿Qué vas a dejar de hacer? Y no vas a querer volver a hacer si vuelve a la nueva normalidad, sino tú estás ya en otra etapa. ¿Qué vas a querer dejar? ¿Qué necesitamos dejar de hacer como país para que realmente poder competir al más alto nivel? Creo que esas son las preguntas que hay que saberse responder. Y luego, aparte, lo decía Schumpeter, esa invitación al líder innovador a que realmente sepa responder a la pregunta ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que destruir para poder crear? La siguiente recomendación que nos hacía Nash era muy buena, decía hay que tener la actitud siempre de la teoría de los juegos, de que lograr que el mayor número de jugadores pierda lo menos posible, que es esa orquestación. O sea, el país no es uno, el país no es un único grupo o unas pocas familias, el país son muchos. Entonces, ¿cómo logro para saber integrar en esa nueva propuesta de país a todos los actores claves, ¿no? Y que no pierda nadie o que pierdan lo menos posible? Creo que eso es parte del reto que nos plantea la pandemia, obviamente, desde el punto de vista empresarial. Me disculpa algún espectador que no haga énfasis en los temas de salud, habiendo noticias tan duras, pero desde la óptica de la estrategia, del liderazgo y de la empresa, creo que es necesario esa visión de aceptar la realidad y huir del mito, Horacio, del mito que nos ha creado, que pretende el comunismo, el socialismo y el capitalismo, de que si somos fieles a unos determinados presupuestos tendremos la certeza de unos resultados. Creo que no ha habido un solo siglo en la historia de la humanidad donde no haya habido, los presupuestos no se hayan realizado. Entonces, creo que ese afán de volver a situaciones de certidumbre creo que es negar la realidad humana y la realidad de la historia de la humanidad, donde siempre, en todos los siglos, ha habido momentos disruptivos que salían de nuestro control y que exigían del ser humano la mejor respuesta. Creo que ese es el camino. Y el camino donde el empresario muchas veces está solo, Horacio. Lo escribía en 5 días la semana pasada. Muchas veces el empresario no puede hacer lo que quiere hacer y lo que debería hacer si la regulación no facilita las cosas. Entonces necesitamos realmente un trabajo a nivel país donde sea posible, lo que decía antes, tener una visión estratégica que compita internacionalmente. Claro, creo que es muy importante destacar lo que mencionás de no resistirse, ¿no? No resistirse ante una realidad en la cual ha superado a todos, ¿no? Y por otro lado, también que se ha hablado mucho del concepto nueva normalidad. Cuando decimos nueva normalidad, no parecería que es buscar una instancia de tranquilidad y no estaríamos también equivocando el camino, más bien tendríamos que ir a, como mencionaste, una nueva realidad y que la realidad es de cambio permanente, estar siempre abierto a ese cambio. Totalmente. Yo creo que hay que dar para mí el recorrido es aterrizar a la nueva realidad, redefinir tu nuevo de negocios, realmente aterrizar como los aviones. No he aterrizado, acá estoy ahora. No quiero estar en otro lugar, estoy aquí. Hemos aterrizado en un nuevo contexto.
Y luego, ¿cómo redefino mi modelo de negocio en función de esta nueva realidad? Con esa visión que creo que es muy importante lograr, que hay que distinguir entre ser empresario y ser hombre de negocio. La empresa, como elemento jurídico, puede firmar y hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero lo importante es no perder de vista que otra cosa es el corazón de tu negocio, el business. Hay que ganar dinero, ¿verdad? Con la operación donde están interviniendo tantas personas. Y ese lograr negocio va muy unido a la nueva coyuntura. Nos tenemos que preguntar qué sectores son estratégicos, en qué sectores va a haber menos volatilidad en el futuro y cuáles son los aliados estratégicos para poder realmente ser parte de la cadena, ¿no? del negocio. Claro, y también Pablo, un poco con todo este momento, ¿no? Momento de cambio y realidad que parecería que todo se acelera, ¿no tendrían también las empresas que ir tomando esos conceptos de innovación abierta, de modelos de negocios abiertos, o sea, estar preparado para esa flexibilidad? Sin duda, es un reto. Totalmente de acuerdo, Horacio, ese es el camino, crear organizaciones ágiles y flexibles. Pero insisto, es muy difícil tener organizaciones ágiles y flexibles si no lo acompaña la cultura y la regulación. En este caso, Paraguay tiene mucho ganado respecto a otros países, ¿no? El empresario tiene mayor posibilidad de crear estructuras colaborativas y flexibles y ágiles. Creo que eso es un potencial que tiene Paraguay. No sé si estás Y, de acuerdo. no, no, totalmente. No, sí, de hecho se nota, aparte, bueno, generalmente la economía es bastante liberal en ciertos aspectos en cuanto a que el empresariado puede actuar, ¿no es cierto? Tiene ciertas libertades de acción, ¿no? Ahora bien, hablamos de innovación, hablamos también de modelos, porque cuando hablamos también de replanteo está el tema del modelo de negocio. Algo que pudieras mencionar, o sea, lo que vivimos en esta pandemia y como recomendaciones, hablamos de gestionar en tiempos de crisis, ¿no? Algunas indicaciones, algunos conceptos que puedas transmitir, o sea, estamos viendo tiempos de crisis, la crisis se prolonga, a lo mejor la crisis se prolonga por muchos años, pero ¿cuáles son los elementos básicos a tener en cuenta, o los primordiales, o decir, bueno, dentro de cada uno de los negocios, ¿no? ¿Qué conceptos podés transmitir al respecto? Bueno, Horacio, depende mucho también de cada caso, pero en términos generales, yo creo que un concepto que intento transmitir es dejar de hablar de crisis. Que cierren empresas no necesariamente es una crisis. Son momentos, son etapas de transformación. Yo para dedicarme a lo que estoy haciendo ahora tengo que haber dejado de hacer otras cosas que hacía en el pasado. Y la visión no tiene que ser de crisis, porque la crisis lleva a pesimismo. Yo creo que la visión tiene que ser de una nueva realidad que ofrece oportunidades de negocio. ¿Y cómo la gestiono? Con ese otro principio, el que decía de Nash, de intentar tener esa actitud el empresario de responsabilidad social, una actitud ética y socialmente responsable, donde evalúo todos los actores, todos mis grupos de interés, e intento que haya el mínimo costo para todos. Es decir, tengo una visión colaborativa, no es una visión egoísta del hacer los negocios, pero muy real. Es decir, no podemos pedir al mundo que sea siempre como lo imaginamos en el pasado. Eso no es real. Aunque fuera muy cómodo para todos, no es algo real. No está bien, no es ético querer forzar la realidad a nuestro entendimiento y deseo. ¿Qué principio hay en el universo que diga que la realidad tiene que ser tal como la imaginamos? Eso no tiene ningún sentido, salvo en un hospital psiquiátrico, pero no tiene ningún sentido. Uno tiene que aceptar una señal de cordura, es aceptar incondicionalmente la realidad, empezando por tu pareja, empezando por tus clientes, aceptar incondicionalmente la realidad, dejar de quejarnos, aceptar lo que decía Heisenberg cuando dijo su principio de incertidumbre. No podemos pedirle al mundo que sea exacto, tal cual como nosotros lo deseamos. Entonces, primero yo creo que ese es el punto. Yo intento animar
a los empresarios a que vean lo positivo, a que tengan una mirada apreciativa siempre de la realidad. Es verdad que hay un momento destructivo, como decía, ¿verdad?, Schumpeter. Estamos en un momento, la pandemia está destruyendo cosas. Estoy en el ámbito empresarial. Es muy delicado porque también ha habido vidas de por medio, pero en el ámbito empresarial se están destruyendo negocios. Pero es parte del proceso creativo e innovador. Necesitamos avanzar y evolucionar. Y creo que como íbamos, solo se iban a beneficiar unos pocos. Creo que lo ético es decir, ¿qué creamos que realmente haga la diferencia en el futuro? Y eso creo que pasa por abrazar la incertidumbre. Nadie se compra un yate, de los que hay en el Yacht Club, nadie se compra un yate para ponerlo en la piscina de su casa. Uno necesita las olas, uno necesita la incertidumbre, uno necesita, y el que hace surf igual, quiere que eso, si todas las olas fueran de 7 metros, ¿qué gracia tendría hacer surf? Ninguna. Pero esa variación, esa incertidumbre, Horacio, y no verlo como crisis, sino con una mirada apreciativa, creo que permite que las empresas, el hombre de negocios, la mujer de negocios, pueda crear algo diferente. Claro, yo un poco conceptualizando, ¿no? Lo que mencionaste primero, no resistirse, ¿no es cierto? No resistirse. Y el segundo, o así aceptando, ¿no? Aceptando la realidad. Y el segundo punto que tomo es actuar, pero actuar, no distraerse con el tema crisis, sino actuar buscando soluciones, digamos. Focalizarse en la búsqueda de soluciones. Claro, siempre va a haber necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo los negocios surgen, verdad? Porque hay necesidades reales o ilusiones de necesidades. Entonces, ¿cuáles son las necesidades ahora? Tu empresa es una cosa. El negocio que hace tu empresa, el core business de tu empresa puede cambiar. No te ates al pasado. No te ates al pasado, sino actualiza tu planificación estratégica y crea algo diferente, porque el contexto ha cambiado. Entonces, creo que esa visión permite, cuando uno tiene esa visión positiva y no esperando volver a la normalidad de antes, porque Horacio, un poco el punto que quiero transmitir, no sé si está quedando claro, es que lo que uno crea no es lo mismo lo que uno crea si mentalmente estás pensando que se va a volver a la normalidad en 2 o 3 años. En 2 o 3 años, cuando nos pongamos todas las 2 vacunas y esté la gran parte del mundo ya con inmunidad de rebaño, volvemos a cómo eran las cosas antes. Lo que vamos a crear hoy, si pensamos que dentro de 2 o 3 años volvemos al pasado, no va a ser lo mismo de que si creamos ahora esa capacidad humana que tenemos todos de innovar y de crear cosas, no va a ser lo mismo si aceptamos de que hay una nueva realidad y en esta nueva realidad puedo dar la mejor respuesta. Claro, sí, totalmente de acuerdo con eso. Ahora, con respecto al tema digitalización, que estuvo muy presente, algo que pudieras, digamos, en cierta medida recomendar o mencionar con respecto a las empresas. Ha visto distintos tipos de empresas, o sea, no podemos generalizar, pero siempre hay puntos en común con las distintas empresas. Sí, bueno, de la digitalización yo creo que depende mucho de cada sector, ¿verdad? Yo creo que se han lanzado, la recomendación que puedo hacer es, primero, que sea realmente algo que responda a la cultura, que sea no un proceso técnico, sino realmente un nuevo modo de hacer las cosas, que haya un salto cultural en la organización, porque si no va a haber rechazo a la digitalización. Entonces, tiene que haber, por un lado, realmente un trabajo psicológico que en muchas organizaciones hay, de decir cómo integro la digitalización a la cultura organizacional, a los valores. Creo que eso es un paso muy importante y que a veces va a implicar también acciones de muy distinto tipo. Por ejemplo, un tema, Horacio, que ha funcionado mucho en una empresa a la que ha asesorado ha sido el tocar la realidad de los colaboradores y hacerles partícipes de cómo querían que fuera esa digitalización. Entonces, cuando uno crea consensos y graduales, creo que ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en esta empresa se decidió que a algunas personas de una cierta edad no se les iba a forzar a trabajar con los nuevos sistemas operativos, ¿no? O con las nuevas herramientas. Y creo que esa flexibilidad para saber
que la empresa tiene que dar el salto tecnológico, pero a la vez no despreciar el know-how que hay en todos los colaboradores, cómo saber integrar eso creo que es muy, muy importante. Muchas veces me he encontrado también con casos de empresas que han creado su página web para vender online y ha sido un problema, Horacio, porque no estaban preparados logísticamente. Entonces yo creo que es a lo que voy antes, es decir, tiene que ser parte de la estrategia. No es solo un medio, no solo es un medio que está desconectado, sino tiene que ser algo que responda a una visión y a una estrategia de negocio. En mi caso, me estoy acordando ahora de 2 empresas precisamente paraguayas, no están vendiendo online. Les ha funcionado más el delivery por un tema cultural del producto que venden. Entonces, a eso me refiero, que a veces uno puede dar un salto donde tus clientes no lo aprecian. Entonces, hay un elemento de planificación estratégica y de revisión de la cultura de la empresa, y cuando digo cultura de la empresa, considero a todos los grupos de interés, entre ellos los clientes, donde tengo que ver cómo hago ese salto o esa evolución, que es tan importante, sin duda. La pandemia nos ha hecho ver que es absolutamente necesaria. Claro, y ahí mencionaste el tema cultura, y creo que el tema cultura está presente, y más cuando se producen este tipo de cambios, ¿no? Cambios a nivel que vienen de afuera hacia adentro, ¿no? El tema cultural se debe tratar fundamentalmente para los distintos objetivos, ¿no? O sea, tiene que estar alineado con la estrategia, si no hay un problema en cuanto al direccionamiento, no voy a llegar a destino que tengo planificado, ¿no? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Por ejemplo, en el caso de los profesores en una escuela de negocios, todos de un día para otro tenían unas tablets para poder dar las clases. No todos las han utilizado. A lo que me refiero es que tiene que ser una construcción fruto de un conocimiento real de todos los colaboradores, sabiendo que hay diferencias y sabiendo que es un proceso, es una evolución también que implica, creo, tiempo y una revisión de la cultura organizacional. Creo que este punto es fundamental. Si no, puede haber una inversión económica o financiera desproporcionada. Entonces, simplemente no cuestiono, creo que es algo evidente, se dice día sí, día no, de que la digitalización es absolutamente necesaria. En ningún momento estoy criticando eso. Lo que me pedías como un consejo a los empresarios, que sea fruto de un análisis muy riguroso para no incurrir en costos innecesarios. Claro, totalmente. Pablo, hemos llegado al final del programa. Realmente te agradecemos. Siempre pedimos a los invitados algo que quisieran resaltar para la audiencia. Bueno, quizá como líderes, ¿no? El ser factores de confianza. Realmente creo que los negocios cambian cuando creamos un contexto de confianza. Creo que eso realmente hace la diferencia. Es imposible hacer negocios de alto valor y de alto impacto y sostenibles si no hay relaciones de confianza. Entonces, primero, como líderes, ser personas creíbles, dignas de confianza, y luego como líderes también empoderar a nuestros colaboradores y darles esa confianza que necesitan para crear valor dentro de la organización. Creo que el factor confianza, y más en estos momentos de incertidumbre y de miedos, pues creo que los líderes tienen que ser ejemplo de personas que sean confiables y que den confianza. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido estos conceptos que son muy importantes para el ámbito empresarial, para la gestión empresarial, y también para ver cómo va evolucionando el mercado en cuanto a las compañías, cómo se desarrollan, las distintas tecnologías o las distintas alternativas que tienen para una habilidad. Y de hecho, vos tenés un libro justamente que trata de las empresas familiares, que es Larga Vida a la Empresa Familiar, ¿no? Justamente analizando y fundamentando el impulso que se le debe dar en forma permanente, porque todo el mundo que tiene, digamos, que gestiona la empresa, siempre está pendiente
de la innovación, de la reinvención, que se utiliza mucho ahora, para el crecimiento y para también mantener su posición, mantener o, digamos, ejercer su posición dentro del mercado, ¿no? Así mismo, Horacio, totalmente de acuerdo. Y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los amigos de 5 días. Bueno, muchas gracias. Esperamos contar contigo nuevamente. Así que, bueno, somos muy agradecidos por este programa que has estado con nosotros. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.